Más fuerte para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, porque a Él estamos dando la alabanza y la adoración en esta preciosa hora. Qué bueno, hermanos, verles en este lugar nuevamente, en la casa del Señor, y como ya lo decían, ¿verdad?, nuestros hermanos que me han antecedido, nos da mucho gusto ver a muchos hermanos que están con nosotros en esta tarde, que por distintas situaciones pues no habían estado presentes en cultos anteriores, pero que esta tarde se están gozando juntamente con nosotros en la casa de Dios. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Génesis capítulo 11, verso 1 al verso 4 vamos a leer. El tema se llama la ambición humana. Génesis 11, 1 al 4. Vamos a leer esta preciosa palabra del Señor, que será de gran bendición para cada una de nuestras vidas. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra del Señor y tal y como está escrita, la Biblia dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La ambición humana. Quizás la palabra ambición nosotros la relacionamos solo con las cosas malas, pero a veces hay cosas que ambicionamos y que son buenas. Hay una ambición que está inclinada siempre a lo bueno, pero también hay una ambición que se inclina y se dirige hacia las cosas malas. La ambición que nos lleva a desear o a ambicionar aquello que no es agradable para el Señor es aquella ambición que viene de la carne. Y es de esa ambición de la que vamos a hablar, por eso el tema se llama la ambición humana. Pero hay cosas que ambicionamos que a veces pues son cosas que están dentro de la voluntad de Dios, pero la mayoría de veces, o por no decirlo siempre, esa ambición que quizás nos lleva a la búsqueda del rostro del Señor con más continuidad, al estudio de la palabra, a una vida de oración, cuando estamos ambicionando tener esas cosas, esos aspectos en nuestra vida, esa ambición debemos de saberlo que no viene de la carne, sino que viene del Espíritu. Pero estamos deseando algo que es bueno porque es algo que viene del Espíritu, y el Espíritu de Dios impulsa a nuestro espíritu a que nosotros ambicionemos, deseemos, anhelemos y soñemos con tener esos aspectos en nuestra vida, el acercamiento al Señor, una vida de oración, de santidad y de conocimiento de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando es todo lo contrario, no es el Espíritu el que está ejerciendo esa autoridad, ese dominio sobre nosotros, ni es el Espíritu que nos está impulsando, sino que es la carne. Y en el texto que hemos leído en esta tarde vemos cómo este pueblo, queridos hermanos, que llegó a una llanura, la llanura de Sinar, y dice que se establecieron allí. Pero estando allí tuvieron un pensamiento, se les vino una idea, fíjese, a la mente, al corazón de ellos. Y lo que ellos dijeron fue: bueno, hagámonos una ciudad. Edifiquemos una ciudad y hagámonos también una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Será de que esa ambición, ese deseo y ese sueño venía impulsado por el espíritu que había en ellos? ¿O era producto de la carne? Era una ambición humana y no era una ambición
espiritual. En esta tarde, hermanos, nosotros debemos de tener muy en claro que aquellas cosas que el Espíritu nos hace ambicionar son las cosas en las que debemos de trabajar, son las cosas en las que debemos de ocuparnos, son las cosas en las que debemos de tratar de hacerlas una realidad en nosotros. Pero cuando es la carne la que nos está llevando a ambicionar algunas cosas, nosotros debemos de preguntarnos, ¿será esta la voluntad del Señor? Yo sé de que la mayoría de veces que nos hagamos esa pregunta y que estamos ambicionando cosas en la carne, la respuesta será de que no es la voluntad del Señor. En esta tarde vamos a ver 4 cosas y en primer lugar quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es la ambición humana? ¿Qué es la ambición humana? Fíjese que la ambición humana es un deseo ardiente, según el diccionario. Es un deseo ardiente, o sea, es algo que quema. Es algo que no nos deja quizás estar quietos y que si queremos estar tranquilos, pues no sentimos comodidad, porque hay aquella cosa que nos está incomodando en nosotros, que nos está quemando, y es la ambición por quizás lograr algunas cosas. Porque esa ambición humana es un deseo ardiente no por lograr cosas pequeñas, sino por lograr cosas grandes. ¿Verdad que nadie en la tierra desea lograr cosas pequeñas? Todos quieren lograr siempre cosas grandes. Aunque a veces, ¿verdad? Los medios que tenemos no nos ayudan, no son suficientes y no nos dan abasto para poder alcanzar esas cosas grandes, y tenemos a veces que conformarnos con las cosas pequeñas que sí podemos lograr. Pero la mayoría de veces la ambición humana siempre va a desear cosas grandes. Y una de las primeras cosas, queridos hermanos, a lo que lleva la ambición humana al hombre y a la mujer es a desear ardientemente el poder. Fíjese que la ambición humana hace que los hombres y las mujeres deseen ardientemente el poder. Cuando una persona está deseando, está anhelando y ambicionando tener poder, lo que él está queriendo es tener autoridad. Y las personas hacen de todo para ser poderosas en esta tierra. Por ejemplo, los gobernantes. Los gobernantes en este planeta Tierra, hermanos, de una o de otra manera, ellos tienen poder y están ejerciendo autoridad. Y será de que ellos se le corren, hermanos, a ese puesto de poder gobernar, de poder ejercer poder y de poder ejercer autoridad. Fíjese que no. Casi que nadie se anda corriendo. Todos andan buscando ese lugar de tener poder, porque a eso lo lleva la ambición humana, la ambición de la carne, a anhelar poder. Aunque a veces en la cuestión espiritual pues estén vacíos, pero ellos quieren ejercer autoridad, quieren tener poder, quieren tener dominio. Pero ¿qué es lo que hace eso? La ambición humana, la ambición de la carne. ¿Será que una persona que está siendo dirigida por el Espíritu de Dios, ambicionará tener ese poder, tener esa autoridad, esa gobernabilidad de poder tener, hermanos, autoridad y ejercer dominio? Fíjese que no. Porque el que está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, hermano, siempre va a ser un siervo humilde. Siempre va a ser un siervo sencillo. Siempre va a ser un siervo sometido a la voluntad de Dios. Y aquí, hermanos, en esta iglesia, en esta congregación, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser siervos y a ser siervas del Señor. No debemos de estar anhelando, hermanos, con ese deseo ardiente de tener poder, de tener dominio. No, la palabra del Señor nos habla y nos invita y nos aconseja a ser sencillos, dice Jesús, como palomas. Pero también la ambición humana es un deseo que lleva a los seres humanos a querer grandes riquezas.
Cuando hay ambición humana, el hombre y la mujer quieren grandes riquezas. Cuando el hombre quiere grandes riquezas, lo que él quiere, hermanos, es tener todo aquello que le complazca sus caprichos. En esta tierra, hermanos, hay miles y miles de caprichos que hombres y mujeres quieren complacerse, pero necesitan riquezas. Porque hay muchas cosas, hermanos, que solamente se pueden tener a través de grandes riquezas. Pero fíjese que Pablo le escribe a Timoteo y le dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada, dice, hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, le dice Pablo a Timoteo, estemos contentos con esto. Fíjense que Dios, hermanos, no nos está a nosotros dirigiendo hacia que deseemos, soñemos alcanzar grandes riquezas. No, porque eso viene de la carne. Si bien es cierto, Dios, hermanos, puede bendecirme a mí, puede bendecirlo a usted. En algún futuro Dios le puede regalar grandes bendiciones, pero son las bendiciones que a Dios le ha placido dárselas a cada uno de ustedes. No hemos tenido nosotros que ambicionar, porque en la palabra del Señor encontramos a un hombre, el rey Salomón, que recibió grandes riquezas. Pero ¿qué le pidió él a Dios cuando Dios le presentó la oferta de que le pidiera lo que él quisiera? Él le pidió que le diera sabiduría. Y Dios lo llenó de abundantes riquezas. Fue la bendición de Dios. Pero ¿qué era el deseo de él? Ser sabio, tener sabiduría. No se dejó, hermanos, en ese momento impulsar por la carne, el querer desear tener grandes riquezas para complacer todos los caprichos que podrían haber en su vida. Otra cosa que anhelan los hombres cuando hay ese deseo ardiente por grandes cosas es la fama. La fama. ¿Cuánta gente anhela la fama, verdad? La fama, hermanos, es la que hace que hombres y mujeres sean reconocidos en todo el mundo, en todo el planeta. Y hoy, hermanos, para los hombres y mujeres es un poco fácil y accesible obtener la fama, porque ahora hay los medios, hermanos, adecuados para tener un alcance a nivel mundial. Fíjense que nosotros a través de la página de la iglesia, nosotros tenemos un alcance, podemos decir un poco limitado, porque aquellas personas que quieren ver la transmisión son los que nos ven. Pero si nosotros quisiéramos de que muchísima más gente nos viera, nosotros pagamos a la página y eso, hermanos, le llega a muchísimas más personas. Ahora está muy fácil, hermanos, muy accesible alcanzar el mundo entero en cuestión de segundos o minutos. ¿Y sabe usted de que hay gente que se está volviendo famosa a través de las redes sociales? Sí, pero hay gente que quiere ser famosa hoy, tener ese reconocimiento, pero muy poco la gente está interesada en arreglar cuentas con Dios, en arreglar su vida espiritual, en tener salvación en sus almas, en ser perdonados. Muy poca gente, pero muchos están tras la fama, a tal punto que hay gente que decide venderle el alma al diablo para poder ser famosos. Se dice que hay cantantes de música secular, música mundana, que han hecho pactos con las tinieblas para que ciertas canciones que ellos cantan se vuelvan famosas y de esa manera ellos ser reconocidos, de esa manera ellos tener riquezas, de esa manera ellos tener fama, de esa manera ellos, hermanos, ser aplaudidos y bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que se pueden lograr en esta tierra, pero tienen que pagar un precio, hacer un pacto con las tinieblas, hacer un pacto con el enemigo, prácticamente venderle el alma al diablo. ¿Para qué? ¿Para tener solamente fama? ¿Será de que hay gente capaz de venderle el alma al diablo sabiendo de que se van a ir al infierno cuando mueren solo por tener fama? Sí,
Pero ¿qué lo lleva a eso? La ambición humana, la ambición de la carne. ¿Será que una persona que está siendo dirigida por el Espíritu, ambicionando cosas del Espíritu, anhelando cosas del Espíritu, va a venderle el alma al diablo? No. Todo aquel que está siendo dirigido por el Espíritu, lo que quiere es más de Dios. Lo que quiere es más Espíritu de Dios en su vida. Es más presencia de Dios. Es poder, pero no poder que tenemos en este mundo, sino el poder que recibimos de parte del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de desear cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu y no por la ambición de la carne. La ambición humana, entonces, hermanos, es un deseo desmedido. No tiene medida. La ambición humana hace de todo para obtener y para lograr lo que se quiere. El que tiene, hermanos, esta ambición en la carne busca el éxito a toda costa. Como les decía al principio, hasta venderle el alma al enemigo. Porque buscan el éxito a toda costa. Pero cuando la gente está buscando el éxito a toda costa, también hacen algunas cosas para poder ser exitosos sobre otras personas. En primer lugar, hay gente que para poder tener éxito a toda costa, lo que hacen es desacreditar a los demás. Desacreditar a los demás. De repente vemos nosotros en la cuestión de la política como un candidato habla en mal de otro candidato y dice cosas feas del otro candidato, pero de repente aparece el otro diciendo otras cosas también de aquel que le estaba desacreditando. ¿Pero por qué se están desacreditando? Porque ambos están ambicionando algo, y lo que están ambicionando es el poder, el éxito, y para lograr el éxito van a hacer de todo para poder llegar ahí, a ese puesto. Y por eso es que desacreditan a los demás. También otros critican a los demás. Otros insultan a los demás y otros mienten contra los demás. Porque hay muchas cosas que se dicen de muchos hombres, de muchas mujeres, que no son ciertas, son mentiras. Hay cosas que son ciertas, pero todo, hermanos, es por querer llegar al éxito. Todo es por querer alcanzar algo en esta tierra. Pero nosotros, ¿a qué estamos llamados, queridos hermanos? No estamos llamados a buscar el poder, a buscar el éxito por nuestros propios medios. No, nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la presencia del Señor. Porque fíjese que el propósito de esta gente que desacredita a los demás, critica, insulta y miente contra los demás, el propósito de ellos, queridos hermanos, es quedar bien ellos sin importar a cuántos afecten. Quiero que vea en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo número 8 y el versículo número 3, en adelante hasta el versículo 7. El capítulo 8 de Juan habla acerca de la mujer adúltera que fue llevada delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, del capítulo 8 de Juan: entonces los escribas y los fariseos, los religiosos de aquel entonces, fueron los que se encargaron de llevar a esta mujer. Dice que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Mire dónde la pusieron, en medio, para que le diera vergüenza. Otros hubieran llegado allá por la puerta de atrás y le hubieran dicho: Jesús, mira, queremos platicar contigo, vení, te vamos a contar algo que está pasando con esta mujer. No fue así que hicieron. La pusieron en medio para que todos la vieran y ella se avergonzara en primer lugar. Pero ellos no solamente querían avergonzarla. Escuche lo que dice acá la palabra del Señor. La pusieron, dice, poniéndola en medio, el versículo 4, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Querían ellos avergonzarla solamente? Querían matarla. Estos eran sanguinarios, eran asesinos, estos escribas y fariseos, estos religiosos.
No querían solamente hacerla pasar pena, sino que querían destruirle totalmente. ¿Pero qué los estaba llevando a eso? El hecho de quedar bien ellos. No les importaba a quiénes, a cuántos o qué clase de persona iban a afectar. Luego dice acá el versículo número 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Eran perfectos los que estaban ahí? No, sí, había uno, era Jesús, pero de ahí ninguno. Todos aquellos que estaban acusándole, todos aquellos que querían apedrearla, que querían matarla, estaban en la misma condición. Eran pecadores. El que de vosotros esté sin pecado, les dice Jesús, sea el primero en tirar la piedra. Dice la Biblia que Jesús se inclinó y siguió escribiendo, pero ya cuando volvió a ver, no había nadie, sino que solamente aquella mujer estaba ahí. Aquella mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, una mujer que sí era pecadora, pero estaba delante del que no acusa, estaba delante del que no señala, estaba delante de aquel que no critica, sino delante de aquel que extiende sus brazos para perdonarnos, para abrazarnos con su amor y con su misericordia. Pero aquellos hermanos que van en busca y detrás de la ambición humana, no les importa a quienes afecten con tal de quedar bien ellos. Fíjese que para unos el éxito simplemente es no ser superados por otros. El éxito para algunos no es obtener grandes cosas, sino no ser superado por otros. No ser superados por otros. Porque a veces, hermanos, podemos caer en el error nosotros de sentir que hay gente que es mejor que yo, que hay gente que es mejor que usted, que hay gente que es mejor que nosotros, y no estamos contentos con eso. Entonces vamos a buscar la forma para poder destruir a esa persona que sentimos que es mejor que nosotros, porque pensamos que el éxito para nosotros está en que no haya otro superior a mí. Pero fíjese que acá, delante de la presencia del Señor, todos somos iguales. Aquí yo soy un siervo y usted también es un siervo. Aquí todos somos iguales. Todos nosotros, hermanos, somos hijos de Dios para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos sido limpiados con la misma sangre que derramó Jesús en la cruz. No es una sangre diferente. Todos hemos sido limpiados con la misma sangre. Pero hay gente que el éxito para ellos simplemente está en no ser superados por otros. Dice la Biblia que ninguno, que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Estemos contentos, hermanos, con lo que somos, con lo que sabemos, con lo que tenemos. Y si hay otro que tiene mejores cosas que yo, que sabe más que yo, que tiene más estudios que yo, o que tiene más dinero que yo, mejor casa que yo, bueno, demos gracias al Señor porque Dios le ha bendecido a esa otra persona. Pero no olvidemos que también puede llegar el tiempo de nosotros. Pero tenemos, queridos hermanos, que ser agradecidos por lo que Dios nos da a nosotros y por lo que Dios le da a los demás también, porque son nuestros hermanos. ¿O no se siente feliz usted cuando su hermano en carne logra algo? Por ejemplo, si un hermano se gradúa, saca una carrera universitaria, ¿cómo se siente la familia, el padre, los hermanos? Se sienten orgullosos. Si un hermano suyo hizo una casa, ¿usted se siente orgulloso o le da envidia? Y dice, ojalá se le caiga. Eso allí ya está mal. Eso es, hermanos, querer tener éxito, queriendo de que aquel no se supere, que no esté sobre de mí. Y esas cosas están contra la voluntad del Señor.
Entonces, eso es, hermanos, lo que es el contenido de la ambición humana. Todas esas cosas la busca el hombre y la mujer cuando está siendo influenciado no por una ambición que está impulsada por el espíritu, sino una ambición que está impulsada por la carne. Lo segundo que vemos en esta tarde es que la ambición humana es peligrosa. La ambición humana es peligrosa. Cuando hablamos de cosas peligrosas, estamos hablando de cosas que nos pueden dañar. Cosas que nos pueden dañar. A mí me da tanto así como nerviosismo cuando voy por alguna calle y que no transito mucho y de repente miro algún letrero que dice allí aviso o prohibido el paso o alguna cinta amarilla, porque uno no sabe qué es lo que hay, pues, qué es lo que ha pasado. Todo eso, ¿qué significa? Que hay peligro. Puede haber un hoyo, una cárcava, una construcción, un accidente, y debemos de tener cuidado porque hay peligro, y los peligros pueden dañar la integridad física y también la integridad espiritual de nuestras almas. Por eso, hermanos, la ambición humana es peligrosa. Si usted está ambicionando tener una vida de oración más activa, eso no está malo, eso no es peligroso, eso está bueno y es magnífico. Si usted está ambicionando leer más la palabra, eso no es peligroso, eso está bueno, hermanos, porque es algo que lo está impulsando el Espíritu en usted, que usted ambicione cosas buenas. Si usted está ambicionando congregarse más, es algo que está bien. Pero si usted está ambicionando algo en la carne, que está siendo impulsado por la carne, esa ambición es peligrosa. ¿Y por qué es peligrosa? Porque pone al hombre a competir contra Dios. La ambición humana, la ambición de la carne, pone al hombre a competir contra Dios. Y es ahí cuando el hombre y la mujer ya no viven contentos como Dios los tiene. ¿Ha visto usted a gente que no está contenta como Dios los tiene? En la tierra hay muchos. Gente que no está contenta como Dios los tiene viviendo en esta vida. Pero usted y yo debemos de estar contentos, hermanos, como Dios nos tiene viviendo. Aunque a veces quizás nosotros quisiéramos algunas cosas y no las tenemos, pero la voluntad de Dios es que vivamos así. La mayoría de los que vivimos acá, yo creo que todos tenemos la casa donde vivimos es de un piso. Pero hay gente que quiere una casa de 3, de 5. Pero la casa que puede tener es de un piso. Y hay gente que puede hacer y deshacer para lograr tener lo que él está deseando. Pero la voluntad de Dios quizás es que vivan ahí, que coman lo que comen, que trabajen en lo que trabajan, que tengan el dinero que tienen. Quizás esa es la voluntad de Dios. Y a veces, hermanos, hemos pasado quizás algún momento de abundancia, pero también un momento de escasez. Y quizás en esos momentos donde hemos tenido la abundancia, nosotros hemos dicho: Dios es bueno, Dios es poderoso, y alabamos al Señor. Pero cuando viene el momento de la escasez, ¿será de que debemos de cambiar esa actitud de adoración y de agradecimiento a Dios? Fíjese que no, tenemos que seguir igual, porque esa es la voluntad del Señor. La Biblia habla de que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso de dar gracias en todo, hermanos, es de dar gracias cuando estamos comiendo con pollo campero, pero también cuando solamente hay frijoles y a veces ni huevo para echarle, pero ahí demos gracias. Demos gracias porque es la voluntad del Señor. Con el único hecho, hermanos, de que no vamos a morir de hambre, yo creo que es muchísimo para darle gracias al Señor Jesucristo. Porque nosotros, hermanos, aquí reímos de la vida. Hay países donde no hay que comer. Allá no es que tienen solo frijoles, no tienen nada. No tienen nada. Si hay lugares donde ni agua para beber hay. Y no es que solamente diga la gente, no tienen agua potable, si es que ni quebradas corren.
No hay agua, porque uno con sed, hermanos, aunque sea de una quebrada, con tal que uno sepa que venga de un cerro limpio, uno se la bebe. Pero hay lugares áridos, donde no hay agua, no hay pozos, no hay ni quebradas, ni ríos, y no hay alimento. Y eso trae enfermedades tremendas. A pesar de que no tienen que comer, están pasando hambruna, están con grandes epidemias en sus tierras. Y nosotros acá, hermanos, yo creo de que deberíamos de estar hasta con las manos levantadas en el tiempo de adoración, diciendo: gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus misericordias, porque esta mañana comí el desayuno ahí con mi familia, el almuerzo, va a haber una cena, voy a dormir bajo el techo, no voy a perecer del frío. Hermanos, debemos de agradecer al Señor por todas sus bendiciones. Pero cuando el hombre y la mujer está siendo influenciada por la ambición humana, el hombre ya no vive contento como Dios lo tiene en la tierra. Esta gente come bien, pero quiere comer aún más bien. Están visionando cada día cosas más grandes. La ambición, hermanos, lleva a los hombres y a las mujeres a saltarse a la voluntad de Dios. Eso fue, hermanos, el problema que tuvo Adán y Eva, y fue lo que los llevó al fracaso. El quererse saltar la voluntad de Dios. ¿Cómo vivía, hermanos? Hagámonos un cuadro así mental. ¿Cómo vivía Adán y Eva en el huerto que Dios había plantado en Edén? ¿Vivían en paz? Vivían en paz. ¿Cuánta gente quiere paz hoy en día, verdad? Esos países que están bajo guerra, ¿usted cree de que no están clamando por paz? Esa gente clama, llora y gime por tener paz. Nosotros tenemos paz, hermanos. Adán y Eva tenían paz en el huerto. ¿Qué podían más pedir ahí? Estaban tranquilos, tenían paz, tenían tranquilidad. Pero además de eso tenían felicidad, porque la paz trae felicidad. No hay felicidad si no hay paz. Una persona que vive feliz es una persona que tiene paz. Por ejemplo, las familias felices son las familias pacíficas. Pero las familias infelices, los infelices son los que no tienen felicidad. Esas son las familias en donde en vez de haber paz, lo que hay es guerra. Porque eso es lo contrario a la paz: guerra, contienda, pleitos. Entonces, para que haya felicidad tiene que haber paz. Y en el huerto, Adán y Eva disfrutaban de paz, disfrutaban de felicidad y disfrutaban de la comunión con Dios. Tenían comunión con Dios. ¿Qué más podemos pedir, queridos hermanos, si en nuestras comunidades, en nuestra familia y en la iglesia a la cual pertenecemos hay paz, hay gozo, hay felicidad y hay comunión con Dios? ¿Qué más podemos pedir, hermanos? Lo tenemos todo prácticamente. Adán y Eva lo tenían todo en el huerto, pero hubo ambición de la carne que lo llevó a saltarse la voluntad de Dios. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo número 3 y el versículo número 4. Génesis 3, 4, la serpiente dice que le dijo a la mujer: no moriréis. Porque ella ya le había explicado, ¿verdad?, a la serpiente por qué razón no podía comer del fruto que estaba en medio del huerto. La mujer le dice a la serpiente: si nosotros comemos del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios que íbamos a morir. Entonces la serpiente, con su astucia, viene a despertar la ambición de la carne y le dice a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Qué despertó la serpiente en la mujer? La ambición de la carne. Tenía paz, tenía felicidad, comunión con Dios. Estaban viviendo en santidad, tenían alimento, no se preocupaban por una pezoña o por un animal salvaje, vivían tranquilos. Pero el enemigo, la serpiente, despertó en ellos la ambición de la carne
y le hizo ver de que había algo más grande, lo cual ella podía ambicionar, y era ser igual a Dios. Y la mujer dijo, esto está bueno, está bonito. Porque lo que hizo Satanás fue convencer a Eva como que Dios era un ser que todo lo quería para él, que no quería que nadie fuera como él, que nadie conociera lo que él conocía o que tuviese el poder que él tenía. Eso fue lo que hizo la serpiente con Eva, y Eva dijo, entonces yo puedo llegar a ser también como Dios. Y por esa razón ella comió del fruto que Dios les había prohibido. ¿Qué hicieron? Se saltaron la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se mantuvieran en santidad, que vivieran en paz, que tuvieran felicidad, que tuvieran comunión con Él. Pero ellos se saltaron esa voluntad y eso los llevó a un tremendo fracaso. Eso quiere decir que la ambición humana es peligrosa porque nos lleva a terribles fracasos de la vida. Cuando estamos ambicionando cosas en la carne, no nos va a ir del todo bien. Van a haber fracasos. Ellos, hermanos, se saltaron esa ambición, esa voluntad, queriendo ser como Dios, y perdieron todo lo que tenían. Ha habido gente, hermanos, que por ambicionar algo más ha perdido todo lo que tiene. Se dice, ¿verdad?, de los que hacen esos juegos de azar, chiviar le dicen acá, ¿verdad? Hay gente que ha perdido todo. Y no es que no ha tenido nada, sino que ha tenido muchas riquezas, y como entre más riquezas tienen, si más dinero juegan, más van a ganar. Se dice que en los casinos ha habido gente, fíjese, que se avienta de los edificios de los casinos porque lo han perdido todo jugando. Han llegado con miles de dólares quizás y van a salir sin nada, sin ningún centavo. Entonces ellos dicen, ¿para qué seguir viviendo? Se suben al último piso y allá se tiran, caen muertos. ¿Qué los llevó a eso, al fracaso? La ambición de la carne. Número 3, la ambición hace que busquemos ser señores y no siervos. La ambición hace que busquemos ser señores y no siervos. ¿Cuántos siervos habemos esta tarde aquí? Amén. Los siervos son los que sirven, los siervos son los que trabajan, los siervos son los que se mueven, los que están sirviendo y no les están sirviendo. Esos son los siervos. Aquellos que anhelan ser señores y no siervos anhelan los primeros lugares, de tener el primer lugar, ser el que está en el grado más alto. Eso hacen los que anhelan o sueñan o buscan ser señores y no siervos, ser los más importantes. Hay gente que quiere ser el más importante. Y qué bueno que se viera eso, ¿verdad? Solamente afuera, ¿verdad? En el mundo. El problema es que todas estas cosas pueden estar sucediendo dentro de las congregaciones. Y ese es un grave problema. Que dentro de las congregaciones hayan gente o hayan personas que estemos anhelando tener los primeros lugares, estar en los grados más altos o ser los más importantes. Como ya lo venía diciendo, aquí todos, hermanos, somos siervos, todos somos hijos de Dios. Pero cuando una persona está anhelando, hermanos, los primeros lugares, está anhelando ser el más importante, ¿sabe qué es lo que quiere esa persona? Lo que quiere es ejercer dominio sobre los demás. Ejercer dominio sobre los demás. Los líderes mundiales, ellos persiguen, hermanos, ese liderazgo, esa gobernabilidad, porque ellos quieren ejercer dominio. De una o de otra manera, hermanos, los presidentes de los países, ellos ejercen dominio. Y cualquiera de nosotros puede decir, él puede decir, pero ¿y si no queremos hacerles caso? Fíjese que la mayoría de veces terminamos haciendo caso. La mayoría de veces terminamos sometiéndonos. ¿Por qué? Porque ellos están en el primer lugar. Ellos están, hermanos, siendo los más importantes porque son los gobernantes. Y de esa manera ellos ejercen dominio sobre los demás.
Por ejemplo, con lo que hoy hace poco, ¿verdad?, se dio con lo de los alumnos de los centros escolares. Muchos que no se querían quitar el pelo, hoy se lo han quitado. ¿Y de dónde vino la orden? No fue el papá, la mamá que dijo, hoy te quitas el pelo y si no lo haces sí o sí. No, no fue el padre y la madre. Vino de parte de la gobernabilidad, porque están ejerciendo dominio. Y así es en todos los países, los gobernantes ejercen dominio. Y a veces nosotros queremos tener ese dominio también sobre los demás, fíjese. Hay gente, fíjese hermanos, que ellos quieren, para ponerles un ejemplo así sencillo, práctico, hay gente que quiere tirar una bolsa y que venga otro a recogerla. Se están sintiendo importantes, que ejercen dominio sobre los demás. Aquí en la iglesia puede haber más de alguna persona que quizás hace algún tipo de desajuste en cuanto a la limpieza, ¿verdad? Arroja basura, deja sucio, y cualquier hermano le puede decir, hermano, y no va a recoger la basura o no va a limpiar eso. Y hay gente que dice, para eso están los de la limpieza. Eso ya es estar, hermano, sintiéndose importante, ejerciendo dominio sobre los demás. Pero si todos somos siervos, tenemos que servir y no que nos sirvan a nosotros. Si todos, hermanos, tenemos manos, todos tenemos manos. Y podemos hacer muchas cosas, a menos que andemos malo, ¿verdad?, de la columna y digamos, no me puedo agachar. Pero lo pedimos por favor, ¿verdad? Y le decimos, hermano, cree que por favor me ayuda con esta situación. Pero no, podemos haber muchos que queremos ejercer dominio, queremos sentirnos poderosos, queremos sentirnos que somos aquellos que cuando hablamos se nos obedece, como que fuéramos dioses nosotros. Al que se le obedece cuando habla es Dios, y a veces no lo obedecemos, fíjense. A veces no le hacemos caso. Entonces la ambición, hermanos, hace que busquemos ser señores y no siervos, querer que nos sirvan y no servir. ¿Sabe qué hizo Jesús en cuanto a este tema? Jesús reprendió a Jacobo y a Juan cuando ellos le pidieron tener los primeros lugares. Jesús los reprendió. Jesús no le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, buena idea han tenido. Jesús no le dijo, eso está bien, no. Los reprendió. Vea lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos, capítulo 10, versículo 35. En adelante dice la palabra. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Mire cómo llegaron ellos, nosotros lo que queremos, le dijeron, es que nos hagas, que nos des lo que te vamos a pedir. Y Jesús le respondió, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, el que está hablando aquí era vivo, porque siempre el que va a la derecha es el que tiene más importancia, ¿verdad? Es como el más cercano, la derecha. Y el que está hablando le dice acá, hermanos, en el versículo 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno. Está hablando del que está hablando. El uno, dice acá, nos sentemos el uno a tu derecha. O sea, yo, dice el que estoy hablando, a tu derecha. Y el otro a tu izquierda. El 38, entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Eran aventados estos hermanos, Jacobo y Juan. Podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice que va a ser? Servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les pegó una reprendida y además de eso les enseñó con el ejemplo. Porque él le dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo está contra aquellos que ambicionan ser señores y no siervos. Así que digámosle al Señor que nos ayude a ser siervos de Él y siervos con todo el corazón. Número 4, Dios frustra la ambición humana. Dios frustra la ambición humana. Cuando hablamos de frustrar, estamos hablando de dejar sin efecto, o sea que no tiene ningún efecto, que no funciona. Es como cuando los planes se anulan. Eso es lo que hace Dios con la ambición humana. Él frustra los planes de todos aquellos que ambicionan, hermanos, cosas malas. Por ejemplo, los de Babel, ellos quedaron sin efecto. Dios anuló sus planes. ¿Cuáles eran los planes de ellos según el texto que hemos leído? Ellos dijeron, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Lo lograron? ¿Por qué no lo lograron? Porque Dios frustró sus planes. Y algo que me llama mucho la atención, hermanos, es los siguientes versículos del 5 en adelante, cuando dice la Biblia que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada, dice acá, les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire, cuando una persona está con ambición de la carne, nada lo hace desistir de lo que ha pensado hacer. Pero ¿será que por eso va a lograr lo que pretende? Fíjese que no, porque cuando Dios frustra los planes, deja sin efecto y anula todo plan ambicioso de la carne. ¿Qué pasó acá? Dios confundió su lengua. Les dio un idioma diferente a diferentes grupos. Y de repente ellos trabajando ahí con aquel esmero, con aquella actividad muy frecuente, quizás hasta trabajaban 24/7, pero de repente el uno no le entendía al otro, porque Dios confundió su lengua. ¿Qué hizo Dios ahí? Frustró los planes de la ambición de la carne. Eso quiere decir, hermanos, que todo plan ambicioso de los hombres, Dios tiene la potestad para anularlos y para dejarlos sin efecto. Quizás puede haber un plan ambicioso de la carne en algún grupo de personas o en algunas personas, un plan ambicioso que pueda dañar, hermanos, la iglesia, que pueda dañarnos a nosotros como miembros de la iglesia, pero Dios frustra todo plan. Dios anula y deja sin efecto toda ambición de la carne, porque hay gente que ambiciona ver la iglesia destruida. Hay gente que ambiciona que en este lugar ya no haya una iglesia evangélica. Hay gente que ambiciona de que muchos de nosotros nos caigamos de la gracia. Hay gente que ambiciona de que volvamos al mundo. Pero todas esas ambiciones de la carne que están en el corazón de algunos hombres y mujeres, esos planes, Dios los frustra, los deja sin efecto y los anula, porque Él tiene la potestad para hacerlo. Y eso fue lo que hizo acá cuando estaban construyendo la ciudad y la torre de Babel. Dios confundió sus lenguas, frustrando el plan ambicioso de la carne. Eso quiere decir, queridos hermanos, que hay un Dios poderoso en el cielo, en la tierra,
en todo lugar, que está al pendiente de todo lo que está pasando. Aquí dice de que descendió Jehová para ver lo que estaban haciendo los hijos de los hombres, que estaban haciendo y edificando una ciudad y una torre. Estaba al pendiente, Dios está al pendiente de todo. Dios está al pendiente cuando hay gente que se está levantando en contra de usted. Dios está al pendiente cuando hay gente, organizaciones o grupos de personas o movimientos de las tinieblas que se están levantando contra la iglesia. Dios está al pendiente. ¿Y sabe para qué está al pendiente? Para protegernos, para guardarnos, para llevarnos siempre en victoria, para sacarnos del fracaso y ponernos en la roca firme. Y esa roca, ¿sabe quién es? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso a Dios en esta preciosa tarde. Así que la ambición humana, hermanos, entonces es algo que viene impulsado no por el Espíritu, sino que por la carne, porque la ambición humana siempre lleva a los hombres a desear caprichos de la carne. Pero cuando la ambición viene por el Espíritu, cuando usted desea más de Dios, más de la presencia de Dios, más de la vida de oración, más del conocimiento de la palabra, no piense de que está ambicionando cosas malas. Usted está ambicionando lo mejor que puede desear, que es acercarse más a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a llegar hasta acá en esta preciosa tarde, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias por la bendición especial